El encuentro de hoy pretende explicarles la construcción del diseño metodológico en su proyecto de investigación, ya sea la construcción de un artículo de revisión o de una propuesta de investigación. El proceso metodológico incluye todos los pasos que ven en este gráfico. Uno, el paradigma de investigación. Dos, el enfoque que orientará la investigación. Tres, la estrategia de investigación. Cuatro, las técnicas o instrumentos que utilizaremos para la recolección de la información. Quinto, la población y muestra. Y sexto, el plan que utilizaremos para analizar la información recolectada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que significa paradigma. Paradigma es eso que comparten los miembros de una comunidad científica acerca de la cosmovisión o la construcción que tienen de la realidad o del mundo, y que esa construcción es compartida y comprendida, aceptada por una comunidad científica. En ese sentido, tenemos tres paradigmas de investigación. Uno, el empírico analítico. Dos, el histórico hermenéutico. Y tres, el paradigma sociocrítico. Cada uno de ellos con unas diferencias significativas y estará orientado acorde como a la pregunta de investigación que tengamos o aquello que queremos resolver desde la ciencia. Entonces, el objetivo de cada uno de ellos, el empírico analítico, lo que va a buscar es conocer la realidad para poderla controlar, para poderla predecir. Por eso sus intereses es predecir lo que va a suceder para poder controlarlo. Y su enfoque va a ser cuantitativo, porque lo que va a buscar es medir, cuantificar y alcanzar la objetividad. Y de esa forma poder medir factores y poder demostrar el conocimiento, construir conocimiento como algo universal. Mientras que el histórico hermenéutico lo que quiere es conocer la realidad para poderla comprender. Y por eso se va a centrar o va a buscar interpretar la realidad, orientar a las poblaciones, ubicar lo que sucede, contextualizar eso que sucede y por qué sucede, buscar la razón de las cosas. Y por eso su enfoque va a ser cualitativo, porque lo que se busca es develar esa subjetividad que se construye en las interacciones sociales. Entonces se buscan las razones, las percepciones, los sentidos, los significados construidos alrededor de una problemática. Y el paradigma sociocrítico lo que quiere es conocer para emancipar las poblaciones. Es decir, no solamente responder a una pregunta de investigación, sino que al mismo tiempo que se investiga, lograr procesos de transformación social, de emancipación y de cambio. Y por eso su enfoque va a ser participativo. Lo que quiere es conocer, cambiar y transformar esa realidad a partir de la comprensión de los procesos sociales que se dan en la construcción social y las interacciones sociales entre quienes interactúan en un proceso investigativo. Por eso los paradigmas van a estar guiados por 5 principios: el ontológico, el epistemológico, el metodológico, el praxeológico y el axiológico. Dentro del ontológico, que es la comprensión de la naturaleza de la realidad, el empírico analítico va a comprender la realidad como algo objetivo, algo que se mide, algo que es estático, que es único y que es universal. Mientras que el histórico hermenéutico la realidad la va a comprender como una construcción, como algo cíclico, como algo que se transforma a medida que nosotros vamos interactuando con el otro. Y el sociocrítico también va a comprender esa realidad como una construcción social que es divergente, que es múltiple, que es compartida entre las personas que interactúan en una población determinada. Frente a lo epistemológico, que es la forma de concebir el conocimiento, el empírico analítico quiere construir conocimiento científico a partir del distanciamiento entre el investigador y el objeto que investiga. Es decir, este paradigma dice que el conocimiento solo puede ser adquirido por medio de los sentidos y solo puede ser percibido por medio de estos, a través de un rigor científico que permita comprender la realidad tal cual es. Mientras que el histórico hermenéutico nos va a decir que el conocimiento es un proceso de construcción que surge a partir de la interacción de quien investiga con los investigados y la realidad que los rodea. Y el sociocrítico nos va a decir que el conocimiento se construye a partir de los intereses que parten de las necesidades de los grupos con los que deseamos trabajar, ¿cierto? Entonces, desde allí, lo que se busca es generar un proceso autorreflexivo que permita conocer eso que sucede a partir de los roles que adoptamos dentro de las poblaciones. En lo metodológico, que es la forma en que nosotros vamos a dar respuesta a esa pregunta de investigación que nos planteamos, desde lo empírico analítico va a ser un método o una metodología cuantitativa.
basada en la experimentación, en la lógica, en un diseño predeterminado, estático, sintético, formal e hipotético. Mientras que el histórico hermenéutico es más un método cualitativo, donde el diseño emerge en esa construcción con el otro, ¿cierto? Lo que se busca entonces es comprender las experiencias de los humanos, sus formas de vida, sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones, pero teniendo en cuenta también que lo que piensa, siente y percibe el investigador también entra en juego dentro del proceso investigativo. Y desde el sociocrítico, la investigación va a ser algo orientado desde la acción-participación, va a ser un diseño negociado, un diseño que surge del análisis y el consenso de la población, porque la población se convierte también en un participante del proceso investigativo, es decir, ellos también participan en la construcción de la propuesta y la ejecución de la misma. Lo praxeológico hace referencia a las orientaciones prácticas y la posición ética del investigador. Desde lo empírico analítico, el conocimiento científico no es el fin último, pero es suficiente para poder resolver el problema que acontece o pasa en la realidad. En lo histórico hermenéutico se reconoce que el proceso investigativo va a estar permeado por intereses y valores y juicios de los investigados y el investigador. Y en el sociocrítico, el uso del conocimiento va a ser necesario para poder liberar a las personas, a las comunidades de un fenómeno determinado y poder dar respuesta a problemáticas para poder mejorar su situación. Y lo axiológico, que tiene que ver al accionar, lo empírico analítico va a decir que los valores del investigador no van a influir en ese proceso de investigación porque pueden ser controlados. El investigador va a ser independiente y neutro frente a los datos, mientras que el histórico hermenéutico nos va a decir que es importante tener en cuenta los valores del investigador porque esos van a influir en la solución del problema o de ese proceso que nos planteamos de investigación. Y en el sociocrítico se dice que el proceso investigativo va a estar marcado por los valores tanto del investigador como de esa población que está siendo investigada y que está participando en ese proceso. Entonces, estos paradigmas van a tener unas diferencias significativas, ¿cierto? Entonces, el empírico analítico va a estar orientado de un enfoque cuantitativo. Su estrategia de investigación va a estar centrada desde modelos experimentales, cuasi experimentales, descriptivos, correlacionados y estudios de caso. Y las técnicas que se van a utilizar para la recolección de los datos va a ser la experimentación, los tipos de muestreo, el muestreo aleatorio y el estratificado. Y los instrumentos son cuestionarios, encuestas, instrumentos de laboratorio, test, pruebas estandarizadas. Mientras que el histórico hermenéutico es más una construcción por parte de los investigadores, por eso es desde un enfoque cualitativo. Sus estrategias van a ser el estudio de casos, la etnometodología, la etnografía, la historia de vida, la investigación documental y la fenomenología. Desde dentro de lo cualitativo, usualmente también están las revisiones documentales, cuando lo que queremos es responder a una pregunta de tipo científico en términos de vacíos que encontramos en un conocimiento, es decir, cuando queremos construir un artículo de revisión. Y las técnicas que se utilizan van a ser los grupos de discusión, los grupos focales, las entrevistas semiestructuradas, abiertas, estructuradas, la observación tanto participante como no participante, y los instrumentos van a ser guías de entrevista, bitácoras, cuadernos de notas, diarios de campus, guías de observación, cámaras, grabadoras. En el sociocrítico va a ser un enfoque más participativo, va a ser una construcción por parte de la comunidad que está siendo investigada y el investigador. Las técnicas van a ser interactivas y participativas, de acción-participación, y los instrumentos van a ser cosas como las guías de observación, el cuaderno de notas, las bitácoras, la sistematización de las experiencias. Basado en esto que les comparto, entonces, ustedes van a proceder a pensarse cómo hacer su diseño metodológico, según la pregunta de investigación que tengan, ya sea de revisión documental para la escritura de un artículo, o ya sea para la formulación de una propuesta o un proyecto de investigación. Entonces, lo primero va a ser el diseño metodológico, donde vamos a contemplar qué tipo de paradigma, cuál va a ser el paradigma que va a orientar nuestra investigación, el tipo de paradigma que va a orientar nuestra investigación, pero también la estrategia de investigación y el enfoque. Vamos a definir la población y muestra que va a ser ese grupo de personas o esa institución
en qué nos interesa investigar, en el caso del proyecto de investigación, definiendo criterios de inclusión y exclusión para la selección de esa población que vamos a investigar. Y si estamos por el lado de artículo de revisión, entonces vamos a definir, son los tipos de artículo que vamos a revisar, los criterios de inclusión y exclusión para la selección de esos artículos, y también vamos a definir las categorías o variables según el paradigma que elijamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto de investigación, ¿cuáles serían? Y también artículos de revisión, ¿cuáles serían esas categorías emergentes, esas categorías que tenemos que definir o considerar para dar respuesta a la pregunta de investigación? También vamos a definir los instrumentos de investigación que vamos a implementar para recolectar los datos, si vamos a diseñar una entrevista, si vamos a diseñar un grupo focal, si vamos a diseñar una encuesta en caso tal que elijamos el paradigma empírico-analítico, si vamos a diseñar una técnica interactiva. Luego, el análisis de datos es donde vamos a describir el procedimiento que vamos a realizar para analizar esos datos que recolectamos a través de los instrumentos aplicados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ese procedimiento científico que nos va a permitir analizar esos datos para generar conocimiento? ¿Y qué resultados esperamos de ese proceso? Espero entonces que esta presentación les esté dando información relevante para que puedan construir su diseño metodológico. Y nos vemos en otra oportunidad.